Hola, yo soy Depi y hoy hablamos de historia. No voy a hablar de la serie Vikingos de la tele. Eso quizás sea para otro video. Hoy hablamos de los vikingos de verdad. De lo que eran y de lo que no eran. De lo que usaban y de lo que no usaban. Comencemos quizás por los negativos o los que no eran. No hay pueblos vikingos. No hay sociedades, ni culturas, ni reyes vikingos. Porque vikingo no es el nombre de un pueblo. Es el nombre de una profesión. Vikinger, en nórdico antiguo, quiere decir básicamente pirata. Eran personas que salían de expediciones con la única intención de atacar pueblos, robar lo que pudieran, traer esclavos si era posible, y luego regresaban a su vida normal. Esto era un trabajo temporal, lo que los peruanos llamamos un cachuelo, algo que haces más allá de tu vida normal para conseguir ingresos adicionales. Luego de 1 o 2 expediciones, la gran mayoría no salía en más de 1 o 2, volvías a ser agricultor, ganadero, carpintero, zapatero, lo que haya sido tu vida, ¿no? Porque por más que hayan tenido éxito por mucho tiempo, era una actividad muy peligrosa. Otra cosa que no era de los vikingos o que no tenían los vikingos, y quiero hablar un poco de su equipamiento, no tenían los estereotípicos cascos con cuernos. Si uno va a un partido o ve un partido de los Minnesota Vikings, equipo del cual es fanático mi amigo Spencer, ve muchos de los fanáticos con cascos de plástico con cuernos. Es una imagen muy bonita, no lo podemos negar, pero no hay ni uno solo. No hay ejemplos. Si hay por ahí algún casco que haya tenido cuernos, son de adorno, son para una parada militar, pero no se usan en combate. Porque le das al enemigo un lugar de donde agarrar para jalar de la cabeza, o con la mano, o con el borde del escudo, o con tu lanza, o con tu espada. No es algo cómodo, no tiene mayor utilidad. Entonces puede ser muy vistoso, pero no lo piensen eso. Tampoco es cierto que todos los vikingos salieran armados con gigantescas hachas de 2 cabezas. Por un par de razones. La primera es que el arma principal de un vikingo, y básicamente de cualquier soldado de Europa de comienzos de la Edad Media o de la mitad de la Edad Media, era la lanza. Un arma que además es muy sencilla de aprender a usar. Entonces por eso la gran mayoría usaban lanzas. La espada y el hacha más bien pequeña, eran armas secundarias, y quizá para cuando el combate era muy muy cercano, y un arma que medía pues 2,60 metros, 3 metros, un poco más, un poco menos, no era muy sencilla manejar en lugares muy cerrados, ¿no? Y además no tenían estas hachas, voy a poner una foto, no tenían estas hachas de 2 cabezas, típicas de las figuras de acción, de los juegos de rol, de los juegos de video. Gigantescas, dobles cabezas. Se ven excelentes en el dibujo, definitivamente, pero no son prácticas en la arqueología. Salvo un par de ejemplos, ninguno en Europa. No hay hachas de 2 cabezas. No estarían bien balanceadas, no serían cómodas. Serían un peligro para ti mismo cada vez que las quieras empuñar. Y en la realidad las hachas de guerra tienen un filo mucho más delgado, ¿no? Quizá uno se sugestiona porque cuando es un hacha de leñador ves que la cabeza es maciza porque tienes que cortar madera, pero para cortar un brazo no requieres mucho más, y en verdad la cabeza de un hacha de guerra es como el grosor de un cuchillo de cocina, ¿no? Muy 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 delgado. No tienes que perforar nada particularmente duro. Los vikingos llegaron a todo el, digamos, borde marítimo de Europa, sobre todo lo que ahora es norte de Francia, lo que decía el norte de Alemania, Reino Unido, pero llegaron a las costas españolas, al mar Mediterráneo, llegaron incluso a
en la península itálica, hicieron ataques al norte de África. Y una vez más, eran ataques, llegaban y robaban, traían esclavos, traían cosas y regresaban. Casi no formaron asentamientos permanentes. ¿Dónde sí se asentaron? En Inglaterra, lentamente comenzaron a formar pequeños pueblos. Y en algún momento la mitad de lo que hoy es Inglaterra y Escocia les pertenecía a pueblos nórdicos, lo que en la historia inglesa se llama el Danelaw, que es la zona donde estaban. Ellos en Inglaterra le llamaban realmente daneses a los pueblos nórdicos, probablemente porque los reyes eran daneses. Y luego se asientan en el norte de Francia, en la Normandía, Es muy interesante porque un real vikingo, luego de atacar varias veces, el rey de Francia le dice: hagamos un trato, yo te doy un poco de mis tierras, me sigues dando vasallaje, yo te doy estas tierras, tú me proteges y creo que todos quedamos contentos. Entonces el señor, que se llama Rollo, toma Normandía, y Normandía quiere decir lugar donde viven los hombres del norte, los escandinavos. 160 y pico años después de tomar control de Normandía, un descendiente de Rollo, Guillermo el Conquistador, invadirá Inglaterra y tomará el reino para sí, ¿no? De duque de Normandía a rey de Inglaterra. Y la reina Isabel es una descendiente de Guillermo el Conquistador. Entonces vemos estos pueblos muy interesantes. Pero voy a alejarme un poco solo de hablar de los vikingos, porque los vikingos eran los piratas. Estos pueblos escandinavos tenían mucho comercio, comerciaban con el ámbar, comerciaban con plata, con los pueblos también. Unos días venían a robarte, otros días venían a venderte. Grupos de pueblos escandinavos que llevan hacia el este llegaron a lo que ahora es Ucrania, Bielorrusia, Rusia, y fundaron Rusia. El nombre de Rusia y de Bielorrusia viene de pueblos, probablemente de lo que ahora es Suecia, que los habitantes de esa zona llamaban Rus. Rus son esas palabras que básicamente significa gente de allá, bárbaros, extranjeros. Probablemente no se identificara específicamente. Entonces Rusia tiene un origen escandinavo, el nombre de Rusia. Culturalmente es otro tema, pero las clases dirigentes vienen originalmente de estos pueblos. Luego, siguiendo el curso de algunos ríos y cruzando, porque sus barcos, los drakkar, los barcos dragón, eran relativamente ligeros y se podían llevar donde el río se acababa, llevarse cargando o empujándolo, y luego tomar otro río. Y yendo por lo que ahora es el este de Europa, llegaron a Constantinopla. Sabían de Constantinopla, sabían que había mucho tesoro. Griecland le llamaban al Imperio Bizantino. Cuando intentan conquistar Constantinopla se pierden. No tenían la capacidad de conquistar una ciudad tan bien protegida. Pero el emperador bizantino vio en ellos algo de ferocidad, algo novedoso. Y el Imperio Bizantino estaba, como muchos reinos, lleno de intrigas políticas. Y contrata como mercenarios a un grupo de vikingos y se convierten en la Guardia Varega. Y son la guardia personal del emperador. No están para luchar en combates, en las guerras, son sus guardaespaldas. Por muchos siglos habrán escandinavos al servicio del emperador bizantino. Luego vendrán otros pueblos del norte de Europa, sajones, francos, también con esta idea de traer extranjeros que no estaban metidos tanto en la política bizantina, en peleas bizantinas de la política bizantina, como, una vez lo dije, como guardaespaldas.
Los pueblos nórdicos llegan también a Islandia primero. La mayoría de los que llegan a Islandia parecen ser noruegos. Algunos irlandeses, probablemente llevados como esclavos, llegan a Islandia. Y luego de vivir en Islandia algunas décadas, escuchan de Groenlandia. Y viene la figura de Erik el Rojo, que llega a Groenlandia. Escucha historias de unas personas que lo han visto, pero no llegaron a desembarcar. Convence a un montón de personas. Luego de llegar, en algún momento hay más de 5.000 islandeses viviendo en Groenlandia. El hijo de Erik el Rojo, Leif Erikson, llega a las costas de lo que ahora es Canadá, a una isla en la costa atlántica, en lo que él daba a llamar Vinland, un lugar que se llama Lanzo Meadows, alrededor del año 1000, que es la primera evidencia clara de europeos en el continente americano. El asentamiento de Lanzo Meadows no dura tanto tiempo. Tienen muchos problemas, puede haber sido el clima, puede haber sido simplemente problemas logísticos, que no era un terreno adecuado. Tenían muchas peleas, si sabemos por sus sagas, con los nativos de la zona, que se llamaban Skrellings. Y no dura mucho tiempo este asentamiento. Sabemos que siguen llegando a la costa de Canadá por madera, pero luego no siguen llegando ahí. Y el asentamiento de Groenlandia acaba comenzando a tener problemas porque a medida que fue pasando el tiempo, bajó la temperatura en todo el mundo. Le llaman la pequeña era glacial. Y para los 1400, en verdad, no queda casi nadie y se acaba por muerte de todos, ¿no? En Groenlandia podemos ver este mapa, dos asentamientos principales, el occidental y el oriental, a pesar de que están más al norte y al sur que al oriente y al occidente. Y incluso habían iglesias, había hasta un obispo de esa zona. Entonces, estos son pues estos pueblos vikingos, mal llamados pueblos vikingos, porque, como repito, y esa es la tesis central de lo que quiero decir hoy, eran piratas, salían a conquistar, salían a robar, atacaban, por ejemplo, monasterios, porque eran lugares con personas que no se iban a defender muy bien porque eran monjes, no eran soldados, y por las muchas donaciones que recibían de las personas, había objetos de oro y plata y con joyas. Eran lugares pues ideales, si vienes a robar, para atacar. Y quizá el ataque a la bahía de Lindisfarne en lo que era Reino Unido le da inicio a finales de los años 700 a la era vikinga, ¿no? Al menos en la mente, en la historiografía del Reino Unido. Entonces, con eso voy a acabar por hoy, por este video. Hablar de estos pueblos nórdicos, hay mucho más para hablar de ellos, hablar de su religión, hablar de su sistema de escritura, pero ya será para otro video. Si te gustó este video, por favor dale me gusta. Si no te has suscrito, por favor suscríbete y compártelo y nos veremos muy pronto. Gracias.